Hola muchachos, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien. Eh, ya hemos llegado a este punto muy importante que es metaprogramas, que bueno, ya lo explicamos tanto acá en la Ciudad de México como en Veracruz. Bueno, son los filtros que nos ayudan a percibir imágenes, sonidos y sensaciones. Y bueno, estoy llegando acá acá en la casa en la ciudad de Orizaba. Y bueno, pensaba, la primera parte para poder entender los metaprogramas, bueno, pues es ver esto que explicamos de los valores, esto que explicamos de los juegos, ¿sí? Esto que explicamos de la funcionalidad. Y bueno, pues me dio la idea, ahorita que estoy en un momento de relax, un momento de tranquilidad, grabar esta clase no solamente para ustedes, sino para que quede para todas las personas o todos los grupos que ojalá tenga yo el honor de estar compartiendo, ¿sí? Y para que ustedes cada vez que tengan una duda en sus filtros, cada vez que no entiendan el comportamiento de una persona, pues bueno, recordemos esta clase, esta primera entrada de clase que nos va a abrir el panorama realmente a lo que nosotros podemos hacer, no lo que necesitamos, sino lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, sin mayor preámbulo, déjenme compartirles la pantalla y vámonos a esta clase. ¿Sale? Bien, bien. Ok. Bien, el soporte, como ya les dije, el soporte va a ser metaprogramas, que es uno, como yo les decía, que es uno de los temas más apasionantes de la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque metaprogramas, cuando el practicante o cuando el maestro lo entiende, híjole, se vuelve un arma muy poderosa, tanto para lo que es las cuestiones de empatía con el otro, también para cuestiones, pues, de control, muchachos. Entonces, vamos a entender esta esta entrada de metaprogramas. Recordemos este círculo que les llamó mucho la atención, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz. Eh, Recuerden que nosotros tenemos que vivir un proceso de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, si yo en este momento estoy enojado, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de ver cómo proceso esa ira, ¿sí? A ver, esto es bien importante. Voy a ver si se ve el puntero por acá. Aquí está. Por ejemplo, la ira, ¿sí? Puede tener dos salidas, ¿sí? Puedes dejar que fluya la emoción, o sea, vives la ira, ¿sí? El segundo y el tercer nivel son estructuras que se derivan de la emoción base, ¿sí? Y bueno, pues tú puedes decidir fluir la emoción, pues si te vas hacia el lado derecho, al sentido como va, las manecillas del reloj, vas a vivir un asco, vas a vivir una tristeza y vas a llegar a un estado de felicidad. A ver, y por el contrario, si tú decides razonar o pensar, bueno, pues es posible que sientas miedo, te sorprendas y llegues a la felicidad. Esto es, si manejamos el lado izquierdo de las emociones, estamos activando obviamente la parte racional de nuestro cerebro y el lado derecho la parte emocional. Por eso tú decides, en el caso de la ira está a la misma distancia de la felicidad, tú decides qué hacer. Por eso lo bonito de esto es que, a ver, por ejemplo, si tú te sientes triste, lo mejor es sentir esa tristeza, dejar fluir esa tristeza para llegar a un estado de felicidad. Por otro lado, si de la tristeza empiezas a sobrepensar las cosas, te va a costar un poquito más de tiempo dar la vuelta al círculo.
¿sí? A ver, muchachos, para entender esto, los metaprogramas son básicos. ¿Por qué? Porque los metaprogramas nos ayudan a ver de esta emoción hacia dónde está más cargada, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿sí? Por eso quise volver a tocar esto, porque la rueda de las emociones hay que vivirla en proceso. Ahora, era una pregunta que ustedes me hacían. Oye, a ver, yo estoy enojado. Ok, estás enojado, ¿va? Pero yo tengo la capacidad de ponerme contento de volada. Ups, aguas con esto. Porque no te puedes poner contento de inmediato. O sea, sí, sí puedes. O sea, haces un esfuerzo consciente y sí puedes. Sí, pero esa felicidad es efímera. Esa felicidad fácilmente va a ser movible. ¿Y qué va a pasar? Tanto a izquierda como derecha, hubo cosas que no procesaste. Eso, eso se llama vacío, ¿sí? Me llegan muchas personas, eh, muchos pacientes, ¿sí? Que me dicen, oye, pues es que si tengo todo. Sí, sí, a ver qué tienes. Sí, me acabo de comprar una hipercamioneta. ¿Te dio felicidad? Sí, claro. Sí, claro, me dio felicidad. Sí, me siento alegre. Sí, pero ¿qué pasa? 2, 3 días, paz. Sí, vuelven o una de dos, o les llega de trancazo lo que es el asco, o les llega de trancazo lo que es el miedo. A ver, entender esto es bien importante, ¿sí? Porque cuando tú no vives un proceso, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si estás triste, ¿sale? Si estás triste, y ya sabemos que la emoción complementaria de la tristeza, la felicidad, que es una emoción complementaria, la que está junto a la rueda, ¿sí? Entonces, si dejas fluir, no hay bronca. Pero vamos a ver, si de repente de la tristeza quieres, quieres ser entusiasta, vean, y te vas de trancazo para acá, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Híjole, puede ser que a lo mejor eh, eso que a ti te sorprenda o te asombre, después te puede enojar. O eso que te asombre te puede causar miedo. O quizás te pueda causar aversión. Por eso lo importante de que ustedes vivan un proceso ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? PNL lo que ayuda es a seguir ese proceso. Recuerden la definición de PNL, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de ella. El cálculo en este contexto se va a centrar o quieres que esa emoción la manejes con tu lado izquierdo, que es con esquemas racionales, o con el lado derecho, con esquemas intuitivos. En otros términos, ¿quieres ser mental o quieres fluir? ¿Vale? Bueno, otro punto muy importante, ayer comentábamos, un concepto muy importante y que está hasta romantizado o romantizado, ¿sí? Eh, Ay, es que lo que te molesta de mí es tu espejo. Sí, lo que te molesta de mí, yo me veo reflejado en ti. Entonces, les digo, bueno, espérense, espérense, espérense. ¿Sí? ¿Cómo vemos nuestra imagen en el espejo? La vemos de una forma al revés o contraria. Entonces, entender esto de la rueda de las emociones nos va a ayudar a ver cómo se generan los espejos de la persona. Ejemplo, yo llego muy feliz a clase, ¿sí? Yo llego, puede ser bromista, ¿sí? Puedo llegar a, por ejemplo, poderoso, puedo llegar muy seguro, ¿sale? Y puede ser que si una persona trae un vacío,
¿cuál va a ser el espejo de esa persona? Va a ser exactamente lo que tenemos enfrente de esta emoción, que en este caso es la felicidad, es la ira, perdón. Lo que tenemos mero enfrentito, donde se juntan las puntitas, es la ira. Entonces, el espejo de la felicidad es la ira. Otro espejo, a ver, fíjense bien, esto está grueso. Por ejemplo, si yo siento miedo, sí, y veo otra persona, sí, quizás lo que vaya yo a reflejar es tristeza, sí. Otro espejo, puede ser que yo esté bien sorprendido de algo, o de wow, o sea, estoy en la Ciudad de México, estoy en Veracruz, wow, puede ser, o sea, y que ustedes han hecho esto, magia, cada clase, puede ser que a la persona le dé asco. Entonces, a ver, entender que los espejos son las cosas contrarias. Ahora, mucho cuidado porque puede haber combinaciones de espejos. Me decía alguien por allá, ay, es que yo, a mí me enoja ver a un güey, ¿sí? Ok, ¿qué te enoja? Sí, y también me da asco. Uf, ya tomó dos partecitas de emociones. ¿Cuál es el espejo? Sí, el espejo va a ser la sorpresa y la felicidad. O sea, cada cosa que le van a sacar las otras personas le va a causar un espejo. Entonces, esto es la definición del espejo, muchachos. Entender que puede ser que nosotros, sí, estemos enojados y no vayamos a poder entender a la persona que esté feliz. Pero algo positivo es que en los espejos son un camino para poder procesar lo que nosotros nos está causando estrés. Bueno, a ver, esta parte muy importante, pregúntense si valen o no valen. Esto de si vale o no vale, vi que a ustedes les causó un cierto hueco, ¿ok? Básicamente yo les preguntaba, a ver, ¿es bueno sentir siempre placer? ¿Es bueno tener la razón? Es bueno tener éxito material. Es bueno estar siempre positivos y valerte madre, o sea, las emociones negativas. Es bueno. Yo les pregunto esto porque, híjole, vemos gente, sí, cuando estoy en la Ciudad de México, eh, siempre pues, los lugares luego, pues de comida, de cena, eh, pues son zonas donde hay, pues gente que se dedica mucho a la iluminación, que se dedica mucho al coaching, y bueno, te andan dando abrazos, te andan estableciendo diálogos positivos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, he parado algunos, ¿sí? Que me dicen, sonríe, sé positivo. Y una de las preguntas que le hago es, ¿puedes mantener la sonrisa las 24 horas? No, es imposible, pero hay que tenerlo todo el tiempo. Bueno, le digo, y cuando no puedes tenerlo todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿No te deprimes? Es que no tengo permitido deprimirme. Vean, o sea, eh, el estar siempre positivos nos marca una restricción, nos hace ver que las emociones negativas no pueden tener un cambio. Entonces, aguas con estar siempre positivos, ¿sí? Porque estás evadiendo la parte negativa, ¿sí? Todo es un proceso, ya lo vimos en la rueda. De algo negativo puede llegar a algo positivo. Eso se llama experiencia. Estar siempre positivos te roba la experiencia. El éxito material, ¿sí? Comentaba yo que conozco personas que empezaron desde, pues, muy sin nada,
¿sí? Y ahorita el dinero los ha cegado. ¿Qué es esto? Pues se les da penas los orígenes, discriminan, ¿sale? Entonces, el éxito material, tenés la razón siempre. O sea, por más que tengas un doctorado, por más que tengas 6 postdoctorados, tengas maestrías en el extranjero, no siempre vas a tener la razón, ¿sí? Porque cuando alguien se cree tener la razón siempre, y es un valor que le da a muchas personas, por eso hay muchos que se la pasan estudiando, y no es que sea malo, ¿sí? Pero tener la razón siempre te, te hace insensible, te hace que no puedas ver algo bueno en los demás y principalmente te hunde en la ignorancia. Esto es bien importante. El placer, ¿sí? Hay gente que se la vive de placer en placer. Hay gente que se la vive disfrutando la comida, disfrutando los lugares. Las frases de estos son, la vida se hizo para vivir. Si me voy a endrogar hoy, no importa, ya lo viví. Híjole, esto es un gran riesgo, porque las personas que viven con placer evaden, evaden cualquier posibilidad de pérdida. Las gentes que viven con placer, muy cercanas al placer, pierden la estructura de valoración a pequeñas cosas, a insignificantes cosas, como por ejemplo, no sé, había eh, una, conocí una vez una persona, sí, que por este tiempo, por este tiempo hay mucho tulipán acá en México, y que no soy yo, claro, y el pobre esposo, sí, le llevaba tulipanes y era un rito muy bonito, ¿no? Porque me comentaba que eran tulipanes cada viernes y todo eso. Una vez no hubo tulipanes. ¿Y qué pasó? Pues se las cambió por otras flores. Uf, uf. Cuando perdió ese rito, perdió todo el sentido, esa, esa actividad. Entonces, vivir siempre en el placer nos hace que nosotros no demos valor a las cosas que hacen otros por nosotros, ¿sale? Esto se llama valoración mediocre. Si tú estás en, en estos contextos, bueno, temo decirte que es una valoración mediocre y no lo digo yo, lo dice esta persona. Bueno, vamos a ver, que ya me estoy adelantando. ¿Cómo entender esto de la valoración mediocre? ¿Sale? Eh, nosotros actuamos por instinto. Sí, actuamos por instinto. Hay 3 tipos de instinto: el instinto social, el instinto sexual y el instinto de conservación. Cuando decimos que damos una valoración mediocre, es porque el placer, voy a hablar del placer, está satisfaciendo todo un instinto, ¿sí? Es porque a lo mejor el éxito material está satisfaciendo todo un instinto. ¿Sí? Es porque el tener la razón está satisfaciendo un instinto. Esto de los valores mediocres hay que tener mucho cuidado porque cuando te completan o te llenan un instinto, si te lo llenas tú, pues no hay problema. Pero si te lo llenan otras personas, hay que tener mucho cuidado porque ahí empieza un enamoramiento. Ahí empieza una idealización. Y esto, bueno, no es malo. Lo malo es de que del instinto, o sea, de la cobertura de los instintos, se llegue a una razón. Por ejemplo, o sea, puede ser que alguien te llene, te tranquilice, me voy a hablar en el conservación, te tranquilice, te sientas muy bien con esta persona, ¿sí? Te puedas construir muchas cosas, ¿sí? Tengas la tenacidad de pensar en otros escenarios,
te sientas refugiado en él, te sientas cálido, te sientas como familia, te satisfaga en lo que es todo esto del esquema de compartir y bueno, pues coman juntos, ¿no? Imagínate, todo ese círculo se da, hay personas que nos llegan y se da todo ese círculo. Y esto es peligroso porque puede ser a lo mejor en una repetición. ¿Qué pasa? En una repetición, tú te puedes enamorar de esta persona. Y lo mismo va con el sexual y el social, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque cuando las personas nos llenan los instintos, podemos enamorarnos. Bien, ahora viene una parte importante. ¿Cómo empieza un juego? ¿Sí? El juego empieza cuando la persona no tiene la capacidad en un momento, de llenarte todo el instinto, ¿sí? Y empieza a jalar conductas de los otros instintos. Por ejemplo, imagínense de la persona, ¿sí? Que es un workaholic, trabaja mucho, ¿sí? Y pues obviamente genera celos en la pareja. Bueno, si nos vamos acá a la imagen, esto va a generar una desconfianza. Voy a ver si puedo ocupar el lapicito. Sí, aquí está. Aquí está la pluma. Esto va a generar una desconfianza. ¿Sale? Híjole. Ya sabemos que por instinto los celos son normales, por instinto. ¿Y qué pasa? De repente el fulanito agarra y dice, ok, bien, bien, voy a combinarlo, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué les gusta? Esta desconfianza, vamos a combinarla con la familia, ¿sale? Va. Entonces, no tiene nada que ver que haya una desconfianza con la familia, porque eso es conservación. Entonces, ¿qué pasa? Van los celos y te dice, ay, si yo te siento tan cerca y yo no puedo confiar en nadie más que tú, ¿cuántos años estuve esperando para que llegaras tú? ¿Qué pasa? Empieza el juego, ¿sí? Mezcla los celos con tu estructura familiar y Dios mío santo. ¿Y qué pasa? Bueno, se acaba, esa es una estructura de comunicación. Y ahora, pues, por ejemplo, de esta desconfianza sigue igual los celos y ahora agarra la satisfacción. ¿Qué es esto? Ay, yo te traje algo de, no sé, de España, ¿no? ¡Sas! Y te pone bien. Y otra vez viene y dice, vamos a comer juntos. Pero sabes que te tengo que decir algo. Me voy y ahora a Alemania. Uf, y te empieza a preocupar. Y por ahí te dice, sabes que siempre me acuerdo de ti cuando estoy fuera, eres lo máximo. Uf, te sientes privilegiado o privilegiada. Empiezas a decir, ay, y si voy a alcanzarlo o alcanzarla, y lo logras, compras el boleto de avión, pero ¿qué pasa? Uf, otra vez te vienen los celos y cambia esto y te hace videollamadas todos los días y te sientes refugiada y sientes ese calor de relación. A ver, aguas. Porque si se dieron cuenta, tú no te vas a enamorar de esa persona, de él o de ella, por el instinto sexual, sino porque él estuvo jugando con los diálogos y te enamoraste de esta persona porque cubrió tu instinto de conservación y esto nació de los celos. Cuidado con eso, porque esto obviamente ustedes ya lo están viendo, los instintos son inconscientes, pero por eso Metaprograma nos ayuda a entender
cómo nosotros hacemos las relaciones, ¿sí? Entonces, sí, quiero dejar claro cómo se origina un juego, ¿sí? De una parte de un instinto cuando no se complementa, pero agarras otras conductas de otro instinto que son más fáciles, ¿sí? ¿Y qué pasa? Enamoras a la persona, ¿bien? Ahora, cuando empiezan los juegos, ¿sí? Que les mandé un libro por ahí que se llama, o si no, o si nos está viendo otra persona, hay un libro que se llama Los juegos que todos participamos de Eric Berne. Mucho cuidado con el de Jodorowsky, porque Jodorowsky se lo pirateó, ¿sí? Pero la base es Eric Berne. Cuando nosotros empezamos a jugar, vean cómo somos, empiezan los elementos del lenguaje, ¿sí? Y bueno, los elementos del lenguaje son cómo nosotros vamos a transmitir el mensaje. Y por ejemplo, hay tres posiciones básicas. El de padre, que es que contiene reglas, normas, principios y deberes. El de adulto, que es el que evalúa, analiza y mide. Y es el niño, el que juega, el que es creativo, el que es intuitivo. Vean, el de padre y el de adulto se va dando en, voy a remarcar esta palabra, subrayar esta palabra, en función a la experiencia. Y el niño se da con base en construir una experiencia, ¿sí? Esto es bien importante, muchachos, porque hay veces que cuando nos desesperamos, hay veces que cuando nos frustramos, quizás sea porque estamos entablando conversación con un niño, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros gozamos, cuando también jugamos, ¿sí? Cuando nos bajamos un poquito de reglas, de normas, de principios, de deberes, cuando dejamos de analizar, ¿sí? Y establecemos este lenguaje de niño, 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 disfrutamos la vida y podemos crear más cosas, podemos funcionar con más cosas. Por eso, eh, en este libro de Eric Berne, nos ayuda a entender las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, eh, estás en una conquista, ¿vale? Esa conquista, alguno de los dos puede tomar el papel o de papá o de adulto. ¿Y qué va a pasar cuando la persona cede, se vuelve niño? Esto es bien peligroso porque para esto lo vamos a ver más adelante en la estructura de las reglas. La importancia es ver cuándo jugamos, cuándo somos creativos, cuándo somos intuitivos, ¿sí? Cuándo vamos a evaluar, a medir y a analizar, cuándo vamos a establecer deberes y principios. Un ejemplo de esto, del lenguaje padre-hijo, ¿sí? Y luego hablar de un entorno de pareja, ¿sí? Es, yo te voy a exigir mucho más de lo que te han exigido alguien más. ¿Lo aceptas? Ay, no, ¿sabes qué? Ay, o sea, ¿cómo crees? Oye, vamos a ver, ¿no? O sea, ahorita no, o sea, como que todavía no es momento así como que de formalizar, ¿no? Aguanta, ¿no? O sea, vamos a disfrutar el momento, ¿no? Ese es de padre-hijo. Un ejemplo de adulto-niño o adulto-hijo. Oye, ¿no crees que ya es tiempo de que demos el siguiente paso? Oye, híjole, ya llevamos tanto tiempo de relación y no pasa nada. Ay, no te preocupes, sigue disfrutando la vida, o sea, ay, o sea, no pasa nada. Oye, creo que ya es tiempo de que empecemos a hacer algo por nosotros, ¿no? Vámonos a vivir juntos, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, no manches, no, 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 mejor cada quien en su casa. Oye, es momento de que empecemos a planear ese viaje a Europa, ¿no? Ay, no, 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 o sea, aguanta, o sea,
Todavía hay tiempo. Hay más tiempo que vida. Ejemplos. Ejemplo de lenguaje niño-niño. ¡Ay, qué chido! Oye, ¿qué te parece si nos vamos al partido del América? Uh, Sobres, órale, vámonos. ¿En qué nos vamos? Pues, no sé, ahí llegamos, ahí como salga. Otro. ¿Qué quieres? Vamos a cenar, ¿no? ¿Y qué cenamos? No lo sé. Pues hay algo que encontremos ahí, por ahí en el bulevar, ahí en Insurgentes. Hay muchas cosas, ¿sale? Otro ejemplo. ¿Qué hacemos? Téngale. Y empezamos a jugar, ¿sí? Oye, ¿qué? Ya estamos acá en Cancún, en esta nueva plaza. Sí, qué padre. ¿Y qué hacemos? Pues no lo sé. Vas a ver, van a llegar cosas. Tú fluye. Esto es jugar. Esto es jugar, ¿sí? Ejemplos de padre-padre. A ver, ya, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, creo que ya avanzamos en la relación. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Sí, tienes toda la razón. Creo que ya debemos dar el paso. Papá, papá. Adulto, adulto. Oye, pues la verdad, yo ya estuve contigo y no me siento cómodo. No me siento cómoda. Sí, sí, tienes razón. Creo que ha sido falla de los dos. ¿Qué podemos hacer? ¿O quieres dejarla acá? Son ejemplos, ¿sí? Entonces, vean la importancia cuando nosotros jugamos, ¿sí? Cuando nosotros jugamos es porque tenemos un contacto padre, adulto, con un niño o con un hijo. Todo es funcional y la experiencia. Todo lo que te pasa en la vida eh, construye, lo funcional es construye procesos para manejar tus emociones. Y cuando tú manejas tus emociones te da experiencia. Cuando manejas tus emociones, eh, puedes hacer grandes cambios, ¿vale? Este señor se llama William James, ¿sí? Este señor, estaba yo leyendo la historia, y es buenísimo porque William James es el padre de la psicología estadounidense. Lo pueden buscar ahí en internet. Este señor pasaba los 30 años, se enfermaba cada rato, enamorado del amor, de su primer amor, que nunca lo pudo superar, bueno, hasta los 30, y pues un día decidió, con los domingos que le daba a su papi, irse a Brasil, al Amazonas, ¿sí? A descubrir su propia identidad. Bueno, pues no descubrió nada, regresó todo jodido, con más burlas, sí, porque los dos hermanos de él son unos escritores famosos, y dice, wow, empezó a generar vacíos, ¿recuerdan por qué se generan los vacíos? ¿Sí? Trató de esa ira, ¡fum!, irse a la felicidad de volada, ¿sí? Trató de esa ira o de ese asco, irse luego a sorprenderse. ¿Y qué pasó? Dijo, no, pues no puedo más. Entonces, él regresa, explota, y él dice algo muy importante. Todo lo que me ha sucedido es responsabilidad total mía. Esto, con esta frase, y se me olvidó decírselas tanto en México como en Veracruz, esto fue el principio de algo funcional. Todo lo que me sucede es mi responsabilidad. A ver, separemos su responsabilidad más no su culpa. Si por ejemplo, eh, voy a, voy a, voy a aclarar esto. Si a ustedes en este momento, si en este momento eh, llega un niño, llega un niño de 5 años, ¿sí? Y les pide algo de comer y les pide que lo protejan, es su responsabilidad como adultos darle algo de comer y protegerlo, porque es un niño, es casi un bebé, pero no es su culpa que esté así, ¿ok? Si por ejemplo
se enamoran, si ya bien en el esquema instintivo, se enamoran de alguien que, bueno, por una u otra cosa tiene algún bloqueo, tiene algún problema de pasado, es su responsabilidad todo lo que va a pasar en las conductas de la persona, pero no es su culpa el pasado. Sí, vean, esto es funcionalidad, o sea, separar la responsabilidad de la culpa. Sí, si por ejemplo van a una fiesta, sí, van a una fiesta, van con una amiga o con un amigo, sí, que trae algún rollo emocional y cuando suenan las de Pácala del Barrio, las de Grupo Firme o las de Lupita D'Alessio se pone bien jarras, es su responsabilidad, pero no es culpa que la persona se haya puesto así, ¿sí? Entonces, vean, la funcionalidad es de separar lo que te pasa de la culpa que tienen los demás. Esto le ayudó a William James a salir de esta profunda depresión y de estos cuadros de ansiedad que tenía, aceptando que todo lo que pasa es responsabilidad suya, todo. Esto es importante entenderlo, o sea, eh, si agarras, si haces las cosas bien, eh, tú tienes la responsabilidad de todos los impactos que puedas generar en las personas. ¿Sí? Hacer las cosas bien conlleva una gran responsabilidad, porque no sabes qué impactos pueden generar, pero pues no te preocupes. Solamente tú haz, de él viene una frase que yo les digo mucho a ustedes, solo haz lo que tienes que hacer. Bien, tres postulados de William James. El estudio de la mente perdón, define un estudio de la mente con procesos definidos contra elementos del inconsciente. ¿Cuáles son los procesos definidos? Pues todo lo que les acabo de explicar anteriormente. La mente como seleccionadora de experiencia con base en los instintos. ¿Les suena lo que les dije? Mente y cuerpo no se pueden entender el uno sin el otro. A ver, esto es bien importante, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por valores mediocres, creemos hacer una separación del inconsciente con el consciente. ¿Qué es esto? Estas personas dicen, pues yo razono todo y no hay bronca. Yo agarro, me dejo fluir y no hay bronca. Pues no, hay que entender que no puedes razonar o no puedes fluir si tu mente y tu cuerpo no pueden entender lo que estás haciendo. ¿Ok? Vamos a ver, entender, voy a regresar acá. Entender lo que estás haciendo es que reconozcas el vacío o reconozcas cómo piensas. Y esto ya lo hemos visto en las clases de PNL. Bien, recuerden cuando nosotros hacemos las cosas funcionales o tomamos la responsabilidad para separar culpa, a fuerza vamos a vivir alguna ansiedad. Así que muchachos, tomar responsabilidades también es enfrentarnos a un poco de ansiedad, no digo que mucho, a un poco de ansiedad, ¿sí? Y recordemos las tres ansiedades sociales básicas, donde la conducta, hay una emoción y hay una ansiedad asociada. Por ejemplo, la primera, cuando la haces de todos por todo, ¿sí? Tu conducta es de lucha y conflicto, tu emoción es la ira, y tu ansiedad es, ¿qué soy yo? Aguas con esto, o sea, porque recuerden que todo tiene algo positivo y negativo, ¿sí? Nosotros no nos podemos despegar de esta ansiedad, ¿sí? O sea, a mí muchas veces me pasa, ¿no? Eh, cuando yo por lo general ya lo veo en ustedes, yo en el tiempo soy muy exigente. ¿Por qué? Porque pues ando de un lado para otro, ¿no? Entonces, pues los procesos de enojo, de lucha o conflicto son muy comunes porque pues tengo el tiempo, ¿no? Estaba yo en la Ciudad de México un viernes y había tenido trabajo todo el día. Desde las 10 de la mañana, acabé a las 8 de la noche, tenía yo hambre, no había yo comido, ¿sí?
vean, o sea, estaba yo en conflicto, ya estaba en lucha conmigo mismo, ya estaba un poco enojado, ¿sí? Y me tardan un poquito mi, pues lo que iba yo a cenar. Y pues no lo dije mala onda, ¿no? Sino que vean cómo es, comenté con la persona, bueno, voy a esperar más, o sea, no lo pueden hacer, dímelo. La persona abrió los ojos y se llenó de miedo. Entonces, uff, pero ahí hubo un estado separador, bendita PNL, con la calibración, híjole, y me autoevalué, digo, bueno, ¿y qué soy yo? O sea, ¿qué estoy siendo yo, qué estoy transmitiendo en este momento, no? Entonces, vean, y pues obviamente lo que transderivé, pues era una persona ojete, ¿sale? Entonces, vean, esta es la primera. Y también por otro lado, pues también decía, bueno, a ver, pues soy una persona que tengo hambre, soy una persona que tengo hambre, puede hacer a toda madre, pero, o sea, sí se tardaron más. Entonces, vean, cómo para cortar esta ansiedad, siempre hay que ver las dos caras, ¿va? Importante, muchachos. También el otro es la sumisión, la conducta de sumisión. Sí, patrón, lo que tú digas, la emoción te da pena las cosas. Y pues la ansiedad es, ¿quién soy yo? Si algo te da pena, siempre velo por el lado malo y por el lado bueno, ¿sí? Rápidamente también les voy a contar una anécdota. Eh, hubo una vez que me invitaron a un congreso. Este fue, si no mal recuerdo, la ciudad fue Monterrey, ¿sí? Y realmente eh, llegó un conferencista que me tocó hacer mesa redonda con él. Pero, híjole, estaba, estaba hablando en un tono muy alto, ¿sale? Y bueno, pues trataba de impactar y trataba de imponer, ¿sí? Recuerden que los tonos altos, obviamente uno ya conoce la voz, tratamos de imponer. Cuando llega conmigo, ¿sí? O sea, me toca participar, empieza a hablar en un tono alto, me dio pena, porque no quería seguir el mismo contexto para la conferencia. Entonces, entré en sumisión, me empecé a sentir incómodo y, y mi ansiedad fue con los demás. ¿Quién soy yo? Hubo el estado separador, le digo, a ver, espérame, ¿sabes qué? Y con una voz baja me acerqué a él, pues, ¿sabes qué? Le digo, no puedo llevar tu mismo volumen de voz. Le digo, yo voy a intervenir, pero con otro volumen de voz. No te vayas a sacar de onda. ¿Qué pasó? ¡Pum! Le bajó su tono de voz, ¿sí? Otro es la huida, ¿sí? Por lo general la huida es cuando tienes miedo a algo, ¿sí? Esto es muy común porque la ansiedad que está acá es en dónde estoy, ¿sí? Eh, siempre los entornos tienen una dualidad, tienen gente que acepta nuestras creencias y nuestra identidad y hay gente que no las acepta. Eh, cuando tú tienes miedo, vas a querer huir. Entonces, una forma de cortarlo es de que en todos los entornos donde tú estés, siempre va a haber personas que acepten lo que eres y siempre va a haber personas que no te acepten. Eh, recuerdo también perdón por hablar mucho de esto, pero no quiero sacar anécdotas que de ustedes luego. Eh, una vez estaba yo en Guadalajara, en una empresa, sí, y de repente, sí, empiezo a ver, sí, como el director, un director de una planta, que por cierto es tequilera, eh, empieza a tratar a la gente, sí,
de inmediato me dieron ganas de pararme, pero bueno, estaba yo empezando el negocio. Me dieron ganas de pararme e irme de ahí. Lo primero, digo, voy a trabajar acá. Bueno, el estado separador, o sea, que metí, es, a ver, vienes a trabajar, a eso te dedicas, ¿sale? Pero vean cómo siempre nos vamos a enfrentar a esto cuando queremos formar una función, ¿sale? Bien, bueno muchachos, recuerden solamente esto, para ser funcional, PNL es funcional, vamos a recordar los soportes de las técnicas, acercamiento de estado, ya se viene el maratón, wow, ya está la meta, pantalla mental, ok, ya me vi, construcción kinestésica, uy, van a estar acá los kilómetros, ya los estoy sintiendo, van a ser, bueno, ya los trabajé, cambio conversacional, ¿sí? Ok, estoy escuchando todas las cosas que me dijeron ustedes durante esta preparación. Se siente muy bien. Ok, ok, los cuidados que ustedes me dijeron. ¿Qué estoy haciendo? Cuando cambiamos conversacionalmente, en este caso de cosas buenas, que es lo que me quiero asociar ahorita, eh, nos motivan o nos ayudan a entender eh, toda la experiencia o lo que nos hace falta desarrollar y que no nos preocupemos. Bien, muchachos, hasta acá quiero dejar esta primera parte de metaprogramas. O sea, quise explicar esta clase de cómo las cosas son funcionales. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias por permitirme hacer esta clase. Esta clase es muy diferente y creo que con esta primera parte podemos ahora sí entender un poquito más lo que son los filtros mentales, podemos entender un poquito más cómo las personas se desarrollan. Bueno, cuídense mucho. Realmente han sido una extraordinaria experiencia en este noviembre de 2021, formar esta clase tan rica. Y bueno, ya saben, nos vemos pronto. Ya saben, dudas, preguntas, comentarios, reclamos, siempre estoy a la orden. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto allá en Veracruz y en Ciudad de México. Bye.